Aleluya. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad, por esta nueva oportunidad que el Señor nos concede de compartir su palabra. Aleluya. Bueno, a veces vengo sin nada que decir. A veces no traigo nada. Solo mis miedos. ¿Verdad, hermanos? Bueno, siempre me da un miedo, hermano, cuando me toca compartir, ¿verdad?, la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aunque últimamente, pues, quizás Dios, ¿verdad?, me esté ayudando, porque a veces ya no siento muchos miedos, pero a veces sí. Recuerdo en tiempos pasados experimenté momentos de gran agonía, hermano, cuando me tocaba predicar, ¿verdad? Pero una cosa tremenda, hermano. A veces le pregunté al Señor, más de alguna vez, ¿verdad?, cómo no se me ha parado el corazón, ¿verdad? Cómo no me ha dado un infarto. A veces, hermano. Bueno, recuerdo tiempos de gran temor y temblor también, ¿verdad? Literalmente, hermano, a veces está temblando, ¿verdad?, del temor, ¿verdad? Cuando me tocaba, pues, presentarme, hermano, delante de Dios, delante de su pueblo, ¿verdad?, para servir la mesa del Señor. Gloria al Señor. Doy gracias a Dios porque siempre escuchó mi clamor, mi angustia, ¿verdad, hermano? Y es que como desde que nací, ¿verdad, hermano?, en el Señor, aprendí, ¿verdad?, de mi Padre espiritual, algunas maneras, algunas formas un poco diferentes, distintas, ¿verdad?, de la de otros hombres, ¿verdad? Bueno, Dios es multiforme, ¿verdad, hermano? Multiforme, pues, y a cada uno Dios le da diferentes medidas de gracia, ¿verdad, hermano? Diferentes medidas de habilidad, ¿verdad? Recordemos que la gracia de Dios, pues, es la habilidad que Dios nos da para hacer las cosas que Dios desea que hagamos, ¿verdad, hermano? Yo no soy nadie, ¿verdad? Yo no soy un predicador, un pastor. Lo que me transforma, hermano, lo que hace que yo sea un predicador, pues es una gracia, hermano, una suficiencia de Dios, ¿verdad?, que es la que me provee todo, hermano, todo, ¿verdad?, las palabras, los pensamientos, ¿verdad, hermano?, las revelaciones, ¿verdad?, todo eso, ¿verdad? Pero yo aprendí desde niño, pues, que yo no debía de pasar a un púlpito nunca con predisposición, ¿verdad? O sea, ya sabiendo con antelación, con anticipación lo que iba a decir, ¿verdad? Mi padre espiritual me enseñó ese arte, digamos, de predicar por el Espíritu, ¿verdad? O sea, bajo una inspiración, ¿verdad? O sea, yo soy un predicador de tipo inspiracional, ¿verdad, hermano? Estoy siempre recibiendo de parte de Dios la capacidad, la habilidad. Pero como yo no tengo nada, ¿verdad?, ni soy nada, entonces eso me hace temblar, me hace temer mucho. A veces vengo con miedos, hermano. Pero
eso es bueno para mí porque siempre que estoy temeroso y angustiado, pues clamo a mi Dios en mi interior, ¿verdad, hermano? En mi alma. Y Dios siempre me ha escuchado, siempre me ha ayudado. Yo creo que cuando deje de sentir miedo, tal vez ya entonces no voy a predicar, ¿verdad? Porque creo que si me falta el miedo, quizá Dios no me va a escuchar. O sea, Dios se compadece de mi vida porque me da miedo, me da temor, hermano, ¿verdad? Gloria al Señor, Dios lo sabe. Bueno, estaba recordando pues yo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice que Él fue oído por su reverencial miedo, ¿verdad, hermano? Pues, bueno, por una parte me alegro, me gozo, ¿verdad? Bendigo a Dios, bendigo a mi Padre Espiritual que me enseñó esta forma, porque de hecho es la forma que me ha sostenido, hermano, hasta el día de hoy, ¿verdad? Que me sostiene, mira, me sostiene pues como predicador, ¿verdad, hermano? De su palabra. Y bueno, yo, bendito sea Dios, creo que primero pues obedecí, ¿verdad? A la instrucción, a lo que me enseñaron, porque yo podría, hermano, hacer sermones, escribir sermones, elaborarlos, ¿verdad? Traerlos ya preparados, como lo hacen muchos, ¿verdad? Y que no estoy diciendo, ¿verdad? Que eso no sea bueno. Yo creo que Dios puede usar a las personas como a Él bien le plazca, como a Él le parezca, porque de hecho también he recibido bendición, ¿verdad? De parte de predicadores que yo veo que van con sus mensajes, con sus sermones elaborados, mira. O sea que yo creo que prácticamente es lo mismo, ¿verdad, hermano? Lo único que a ellos Dios les da, pues, las cosas en esos momentos y a mí me las da en este momento, ¿verdad? En el momento preciso. Es lo mismo, pues, ¿verdad? Es como el pan, sacar el pan del horno de una vez, va directo, así calientito, o traerlo calientito ya del horno, ¿verdad, hermano? Bendito sea Dios. Doy gracias a Dios porque a través de este camino que aprendí, bueno, a través de este camino, hermano, de practicar, ¿verdad? Esta forma de vivirla, ¿verdad, hermano? Porque el que una persona sea participante, ¿verdad? Del evangelio que predica, pues esa es una verdad sencilla, ¿verdad, hermano? Pero al mismo tiempo, pues es una regla muy importante, ¿verdad? Sería horrible, yo no sé cómo llamarle, ignorar uno, ¿verdad, hermano? Lo que uno está predicando, pues, ¿verdad? Bueno, yo doy gracias a Dios porque a través de esa escuela, ¿verdad, hermano? De esa enseñanza que recibí, pues he podido hallar a Dios, ¿verdad? Para mi socorro, para mi ayuda, para mi auxilio. Recuerdo hace años, porque he tenido tantas experiencias, hermano. Bueno, en ese sentido, ¿verdad? Recuerdo que estaba en una iglesia de hermano Tetío, allá en la zona 3, me tocaba predicar. Y yo estaba hincado orando, ¿verdad? Porque es lo que obviamente conviene hacer, ¿verdad? Conviene hacer, ¿verdad, hermano? Conviene hacer porque, al menos a mí, ¿verdad? A mí, en mi experiencia, pues eso me bendice, ¿verdad, hermano? Me bendice. Yo prefiero pasar de mis rodillas al púlpito y no de la Biblia al púlpito, ¿verdad?
claro, yo leo la Biblia pues en mi casa, ¿verdad, hermano? Y personalmente, pero en el momento de la predicación, pues yo lo que entiendo, pues, ¿verdad? Es que en ese momento necesitamos darle un espacio a Dios en la escena de la vida, ¿verdad, hermano? Ya que Dios conoce pues la necesidad específica de su pueblo y Dios envió su Espíritu Santo que conoce lo profundo de Dios para que nos guíe de acuerdo al sentir de Dios, ¿verdad? Y he descubierto que cuando uno habla lo que Dios pone en el corazón, ¿verdad? Que uno hable por el Espíritu, entonces Dios prospera, Dios fluye, ¿verdad? No sé si puedo darme a entender porque al mismo tiempo pues que yo enseño, también me gusta hacer discípulos, ¿verdad, hermano? Hacer discípulos. Animar a las personas, si son llamados de Dios, a practicarlo así, ¿verdad? Mira, yo, por ejemplo, cuando a veces sé que me toca predicar, así que me han avisado con días, con tiempo, pues yo en esos días prefiero ir no a la Biblia, prefiero no ir a la Biblia, ¿me entiendes? Sino ir a mis rodillas, ¿verdad? Ir a mis rodillas. Porque este asunto de la predicación no es un asunto de habilidad, es un asunto de disponibilidad. Más que llenarme el cerebro de cosas, es bueno llenarme el corazón, ¿verdad? Como dijo alguien en una ocasión, un corazón preparado tendrá un mensaje preparado, un buen mensaje, ¿verdad, hermano? Más que un cerebro preparado. Pero el asunto está aquí, que cuando uno prepara su cabeza, o trata de, ¿verdad? Siempre que uno corre el riesgo, dice hermano, corre el riesgo de que alguna medida de autosuficiencia o de prepotencia lo acompañe a uno. Mira, a la hora de subir a un púlpito, ¿verdad? Claro, uno ha confiado en que tiene uno su sermón ahí preparado, ¿verdad? Mas, sin embargo, cuando uno no opta pues por hacer eso, sino que simplemente vas a tus rodillas, ¿no? A postrarte, a clamar a Dios por toda la ayuda que el cielo pueda darte. Eso pone el corazón en una condición mejor para no ser despreciado de Dios, porque el corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios. Y como es obvio, pues que predicar eso es algo muy grande, hermano, es una situación tremenda. Entonces eso causa pues a la humanidad, ¿verdad? Mucho temor, me da un gran temor. Recuerdo, como vuelvo a repetir algunas veces, que estaba yo pues realmente en agonía, hermano. Sentía como que tal vez me iban a fusilar, hermano, como cuando ahora pues van a fusilar, de pasar al frente, ¿verdad? Algunas veces recuerdo que deseaba que se alargaran los cantos, hermano, que no llegara el momento. Recuerdo una vez estaban cantando en la iglesia y yo iba a predicar un día y yo estaba hincado, hermano, suplicando a Dios por su asistencia, ¿verdad? Y estaban cantando, pero por un momento me desconcentré. Estaba tan concentrado porque eso pasa, como le digo, es una situación de aflicción que hace que haya una concentración, ¿verdad, hermano? En el asunto, pues, ¿verdad? En el clamor, una concentración, ¿verdad? Y de repente, pues, hasta como que estaba yo tan concentrado, cuando de repente dejaron de cantar, y el hermano dijo, bueno, vamos a darle el tiempo al hermano. Yo recuerdo que, ¡pum!, me hizo el corazón, mis hermanos, pues me brincó, ¿ves?
literalmente porque ya me desconcentré cuando solo oí que me estaban llamando a mí y ya era el momento de pasar, ¿verdad? Recuerdo que hasta me brincó el corazón. Bueno, han sido innumerables las experiencias que he tenido. En esa ocasión que les contaba, estaba yo, ahí un hermano testigo y no tenía nada, hermano. No tenía nada que decir, ¿ves? Ni en mi mente ni en mi corazón, porque muchas veces Dios me ha auxiliado poniéndome algo, alguna palabrita ahí, pero algún sentir, como un hilo, ¿verdad, hermano? Y a veces con eso yo ya tengo para empezar, ¿verdad? Ya sé que, ya sé que tengo para empezar, pero lo que pasa está que esta situación, como la Biblia dice, Dios da gracia a los humildes, ¿verdad, hermano? Y cuando necesitamos, pues, satisfacer la necesidad del pueblo de Dios, pues, obviamente, necesitamos que sea el Señor Jesucristo, pues, el que prospere, ¿verdad, hermano? El que prospere la cosa, el que nos ayude, ¿verdad? Nos salve en nuestra debilidad, porque sinceramente, pues muchas veces me pasa quizás como las de, no sé si fue Felipe, no sé si fue Felipe o fue Pedro, Felipe creo que fue el que dijo, pero Señor, solo tenemos 2 pescaditos. Tenemos 5 panes y 2 pescaditos, pero ¿qué es esto para tan grande multitud, hermano? Para la necesidad del pueblo. Afortunadamente, pues el Señor, verá que es el Señor, verá, hermano. El Señor que dijo, todo poder me ha sido dado, verá. Entonces Dios multiplica siempre los peces y los panes, verá, hermano. Dios los multiplica. Y de último ya se queda uno hasta recogiendo pedazos, hermano. Como decía hermano Meme, le queda la olla untada a uno. Mira, le queda ahí los pedazos de lo que Dios dio en abundancia a veces, ¿verdad, hermano? Y de ahí es donde, y como los recursos de Dios, pues sí son ilimitados, ¿verdad? Ilimitados, ¿verdad, hermano? Cuando la unción trabaja, como decía hermano Meme, ¿eh? Si la unción trabaja, todo va a salir bien. Pues sí, pero si la unción no trabaja, es las posibilidades de meter la pata o de que no salga nada bien, pues, ¿verdad, hermano? Son altas, ¿verdad? Y bendito sea Dios, pero yo prefiero hacerlo de esa forma. Siempre lo he hecho así. Dios lo sabe. Ha sido una de las enseñanzas que yo he guardado con mayor celo, ¿verdad? Con mayor celo, ¿verdad? Como les digo, pues hay veces que prefiero no ir a la Biblia. Yo leo la Biblia, ¿verdad? Pero para el momento específico, porque Dios tiene una voluntad general, digamos, y también tiene una voluntad específica, ¿verdad? Una voluntad específica. Bueno, recuerdo, estaba en el gallito y en el gallo estaba yo, hermano, faltaban como 3 minutos, ¿sí? Y yo estaba con una gran aflicción porque no tenía nada que decir. Dios no había puesto nada, ni siquiera un pensamiento, ¿verdad? Y ya me iban a dar el tiempo, ¿no? Ya faltaba poquito, unos minutos nada más. Y yo estaba con agonía en mi alma, ¿verdad? Cuando recuerdo Dios me habló. El Espíritu me dijo, teniendo tal pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Aleluya. No me dio el mensaje, solo simplemente me dio paz. Mira, Jesús estaba ahí arriba y Jesús es fiel. Solo yo sentí que Dios no avergüenza a uno, pues. Recuerdo las palabras, teniendo tal pontífice
que penetró los cielos, ¿verdad, hermano? Porque allá está nuestro sumo sacerdote y es de su plenitud que tomamos todos. Y gracia por gracia. De su plenitud tomamos todos. Y gracia por gracia. Todos, hasta los más grandes, hasta Pablo, hermano. Dijo, pues no somos suficientes en nosotros mismos, ni siquiera para pensar algo de nosotros mismos. Es importante, es necesario que nunca falte, que nunca nos falte la conciencia de nuestra propia flaqueza, de nuestra propia debilidad. Porque en mi flaqueza, dijo Pablo, su potencia se perfecciona. Es en la flaqueza precisamente, donde podemos experimentar ese depender de la gracia de Dios, ¿verdad, hermano? Esa capacidad que Dios da. Por eso me gusta un canto que habla de su gracia. Me gusta mucho, incluso a veces lo he cantado. He sentido cantarlo antes de predicar, cuando me ha tocado predicar en algunas ocasiones. Y yo paso, digo, voy a cantar un canto. Ya cantaron, ya alabaron y todo, pero yo a veces lo hago pues para ministrarme yo mismo, hermano, para estimular mi corazón. Ese canto que dice, tu gracia es suficiente para mí. Tu fortaleza en mi flaqueza se perfecciona y tu gracia es suficiente para mí. Tu gracia es suficiente para mí. Tu fortaleza en mi flaqueza se perfecciona y tu gracia es suficiente para mí. Bueno, ese canto para mí tiene un sabor, hermano. Un sabor porque es una realidad en mi vida. Es una verdad. Yo no soy nada, hermano. Dios es bueno, ¿verdad? Dios levanta, dice, del polvo al pobre, hermano. Y al menesteroso alza del estiércol para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, fíjese, con los que presiden. Mira, ese versículo creo que es como una guía también para predicadores, ¿verdad? Porque si uno quiere que Dios lo levante, debe de ser de una pobreza, de una conciencia de pobreza. Como Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios, hermano. O de ellos es el reino de Dios, pues verán. Aleluya, es una bendición a veces. Bueno, hay algunos cantos, unos cantos importantes que son cantos pequeños, pero para mí tienen un sabor, hermano. Como por ejemplo es el otro que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aleluya. Entre las cosas que nos dio, pues nos dio esa medida de gracia para edificación, hermano. Esa medida de gracia que no es una suficiencia humana, pues. Como dijo Pablo, nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, no teniendo de qué confiar en la carne, hermano. Porque ¿qué podía yo confiar? Si yo no soy un predicador egresado de un instituto teológico, de una universidad teológica. Para nada, hermano. Mira, ahora en este último tiempo me he encontrado con muchas dificultades, porque algunas veces para algunas personas, para invitarlo a uno, a veces le piden credenciales a uno.
O tratan para poder darle a uno. Dice, hermano, bueno, eso no existía en mi tiempo. Yo cuando me convertí, yo conocí un evangelio donde mi padre espiritual me enseñó de que era un derecho soberano de Dios levantar al que Él quiera, usar a cualquiera, hasta una burra usó Dios, hermano, para refrenar la locura de algún profeta. Qué burraza esa, ¿verdad, hermano? Porque hasta el día de hoy, pues, hasta el día de hoy, esa lección, ¿verdad? Y mire, tal vez ya vamos agarrando el hilo, ¿verdad? Ya vamos agarrando el hilo quizá de lo que Dios quiera decirnos, ¿verdad? Porque esa lección, hermano, esa enseñanza del asna de Balaam, fue algo que Dios primorosamente, dice, preparó para nuestra necesidad en este momento, ya que la historia se está volviendo a repetir, ¿verdad? Se está volviendo a repetir en grande, hermano. Ya no era solo un hombre, un adivino montado en una burra con intenciones de maldecir a Israel, sino que ahora son muchos los que han seguido el camino de Balaam y a los cuales les conviene, ¿verdad? Les conviene que aquella muda bestia de carga les frene la locura, hermano. Mira, los pare de ese desenfreno en el que va, pues. Porque es un desenfreno, pues, verá. Muchos, dice la Biblia, mira, seguirá la doctrina de Balaam, el cual fue reprendido. Que qué interesante, hermano, es prestar atención a ciertas reprensiones que quedaron escritas en el libro de la inspiración. Recordemos que toda escritura es inspirada divinamente y es muy importante, muy importante, pues, prestar atención a las veces cuando Dios reprende a alguien. Porque la Biblia dice que el mandamiento es antorcha y la enseñanza es luz y camino de vida son las reprensiones de la enseñanza. Si este cuate no hubiera sido porque una muda bestia de carga le paró la locura, le hubieran volado el pescuezo, hermano. Si ya estaba el ángel que protege a Israel con la espada desnuda, hermano. Probablemente ha sido Miguel, no lo sabemos. No dice su nombre. Bueno, la palabra de Dios es pura sabiduría, ¿verdad? Y si muchas veces omite el nombre de ciertos personajes, mayormente de tipo angelical o celestial, pues es porque Dios sabe por qué, ¿verdad? ¿No? Porque generalmente el ser humano pues es muy dado a prestarle, ¿cómo decirle? Presentarle culto a seres que, o adoración a seres que no les corresponde pues la adoración, ¿verdad? Probablemente ha sido Miguel, el gran príncipe, ¿verdad? Que siempre ha estado por los hijos de Israel, ¿verdad? Que es el que defiende a Israel, ¿verdad? Probablemente, no lo sabemos. En esa ocasión la Biblia no lo menciona, ¿verdad? No lo menciona, ¿verdad? Por otra parte, cuando se trata de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que también es muy probable que haya sido la persona o el personaje que se le presentó a Josué, ¿verdad? A Josué, ¿verdad? Cuando ya iba a empezar la conquista de la tierra, ¿verdad, hermano? La conquista de la tierra, ¿verdad? Josué vio él vio ahí un ángel también, ¿verdad?
Pero como la palabra ángel pues no define exactamente cómo decirle las identidades, ¿verdad? Es un término que significa mensajero o enviado, puede ser cualquiera, aún el Señor Jesucristo, ¿verdad? En el libro de Malaquías él lo presenta así, ¿verdad? Cuando dice, y luego vendrá a su templo el Señor, al que vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, hablando de Jesucristo. Le llama el ángel del pacto, aunque ahí aparece la palabra ángel con mayúscula, ¿verdad? Y eso es lo que hay que tener cuidado con las traducciones, ¿verdad? Porque en el original, pues sí hay precisión, ¿verdad? Pero a veces cuando se hace una traducción puede que se omita ese detalle. O como por ejemplo cuando Jacob bendijo a los hijos de José, ¿verdad? Los bendijo con una bendición muy interesante y a veces extraña. Primero dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. Y esto es una situación muy importante para bendecir, ¿ves? La palabra de Dios nos presenta a veces como guías cuando nos toca bendecir a alguien. Mira, porque siempre es bueno cuando uno solicita de Dios una bendición para alguien o para algún ser querido, que exista en el corazón medidas de reconocimiento, porque eso le agrada a Dios. Mira, dice qué bendición más interesante. Por supuesto, tiene una extensión, una elasticidad que solo el Espíritu podría enseñarnos la profundidad de estas palabras que Jacob dijo. Pero vamos al punto de que ahí también mencionó a continuación, mira, el concepto de ángel. Primero dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. El Dios que me sostiene desde que yo soy. El ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos mozos. Yo creo que ahí los tres términos aluden a Dios, o quizás al Padre y a su Hijo Jesucristo también, ¿verdad? También la palabra ángel, pues como le vuelvo a repetir, también muchas veces pues aparece es como un sinónimo de espíritu, ¿verdad, hermano? Bueno, volvamos a lo de la burra de Balaam, ¿verdad, hermano? ¿Por qué Dios hizo que una burra hablara? ¿En qué estaba pensando Dios cuando permitió que esa muda bestia de carga hablara? ¿Estaba pensando Dios en algún evento importante en el futuro, en el cual esta lección iba a cobrar relevancia? Dije, pues sí, exactamente. Lo vemos ahora, ¿verdad? Toda escritura es inspirada divinamente. De manera que esa lección del capítulo 22, 23 del libro de Números, pues creo que conviene comerla hoy, pero como comer pescado, ¿verdad, hermano? Como comer pescado, ya que nos muestra una panorámica, ¿verdad, hermano? Un panorama, ¿verdad? Nos muestra un escenario, ¿verdad, hermano? Un escenario que es de actualidad, podríamos decir, ¿verdad? Si es que somos capaces de acomodar lo espiritual, pues a lo espiritual, ¿verdad, hermano? Para empezar, recordemos que es un escenario, son escenas que se están desarrollando en un momento específico. Cuando Dios estaba conduciendo de regreso a Israel hacia la tierra de promisión. Mira, cosa que en este momento Dios lo está haciendo
por segunda vez. O sea, otra vez. Están regresando grandes cantidades de judíos a su tierra. Y por eso es que el profeta Jeremías nos habla en estos términos. Vamos a leer el capítulo 16 del profeta Jeremías y ya vio pues cómo son las cosas. Poquito a poco vamos encontrando la senda, ¿verdad, hermano? La senda por donde ir, ¿verdad? Por la cual debemos ir, como Dios dijo, ¿verdad? Sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré y te haré entender el camino por donde debes de ir. Esa es una promesa relacionada no solamente con nuestro proceder en esta vida, sino también con nuestros tiempos de predicación. Necesitamos primeramente, Dios ya puso sus ojos obviamente sobre nosotros, ¿verdad, hermano? Para que le sirvamos, ¿verdad? Ya puso sus ojos sobre nosotros, ¿verdad? Ahora ya solo es que Dios pueda crear las condiciones para su servicio, ¿verdad? Porque ya cuando se trata de su servicio, no solamente se trata de una elección, sino se trata también de aprender a ser fiel en esa elección. Porque mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, ese me servirá. O sea, primero Dios nos elige, nos levanta del estiércol, hermano. Porque cuando dice para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo, pues es obvio que tiene que haber una formación, una escuela, ¿verdad? Porque a todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los crié, los formé y los hice, ¿verdad? Los formé. El Espíritu me enseñó un día que ese texto, y era bueno verlo de esta forma. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los eduqué y los hice. No se requiere una larga educación, ¿verdad, hermano? El ministerio del Espíritu, si es que vamos a presumir de serlo, ¿verdad? Si vamos a presumir o a pretender servir a Dios en espíritu, entonces por eso se le llama el ministerio del Espíritu, ¿verdad? Que debemos de aprender, pues, hermano, debemos de aprender, pues, a tratarlo, pues, seguramente con reverencia, ¿verdad? Porque si el ministerio de piedra, si el ministerio de la ley, de la letra, escrito en piedras, tuvo gloria, ¿cuánto más será en gloria el ministerio del Espíritu? Pues verá. Si aquellos hombres que sirvieron a Dios en el pasado tuvieron que experimentar una formación intensa, hermano, para ser agradables pues a Dios, ya se puede imaginar, ¿verdad? Siempre recuerdo una enseñanza que hermano M nos daba acerca de la reina Esther, ¿verdad? Porque como la iglesia pues es un ente femenino, podríamos decir, ¿verdad? Es la iglesia, ¿verdad? Es como una mujer, o como Dios mismo lo dice en su palabra, hermano, a mujer hermosa y delicada, ¿verdad? Te comparé, dice. Entonces, hermano, él me decía que estas mujeres, antes de ser presentadas al rey, ¿verdad?, tenían que pasar un proceso de purificación, hermano. A pesar de que eran muchachas bonitas, hermosas, con una belleza, como Esther, ¿verdad?, por ejemplo, un modelo, ¿verdad, hermano?, de belleza, tanto que fue escogida, ¿verdad?, entre 127 princesas, digamos, ¿verdad?, o muchachas de las 127 provincias, ¿verdad, hermano?, o países. Cuando hay de provincias, pues no crees que eran simplemente unas colonias ahí,
No, estamos hablando del imperio persa, ¿verdad, hermano? El imperio persa, de los persas, de los Artajerjes, hermano, que gobernaban sobre 127 provincias, desde la India hasta la Etiopía, ¿verdad, hermano? Y de todos estos países se escogieron las muchachas más hermosas, pero como era para presentarlas al rey, había que purificarlas. Y antes de ser presentadas al rey, tenían que pasar un año entero, 6 meses en óleo de mirra y 6 meses con cosas aromáticas y aceite de mujeres. Mira, la Biblia dice que es menester que por muchas tribulaciones, hermano, entremos al reino de Dios. Y si Dios nos, en su bondad, verá, pensó levantarnos para sentarnos con los que presiden a su pueblo, pues obviamente, ¿verdad, hermano? Los sufrimientos juegan un papel determinante en cuanto a la purificación. O sea, o es bastante improbable el poder alcanzar a servir, pero un servicio mejorado, purificado, hermano, sí, sin padecimientos. ¿Verdad? El óleo de mirra, eso significa 6 meses en óleo de mirra. La mirra es una fragancia, pero es así una especie, pero purificadora. Como decía hermano, hasta las uñas, decía. Ni siquiera hasta las uñas le limpiaban, hermano. No podía haber una partícula ahí de... Imagínate, 6 meses en óleo de mirra y 6 meses con cosas aromáticas y aceite de mujeres. Que en el sentido espiritual, pues eso ya nos habla de ciertas, como hablábamos el día de ayer, hermano, ciertas fragancias como la humildad, la verdad, la justicia, hermano, que son las que el Salmo 45 menciona para ser presentada al rey, ¿verdad? Porque dice, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra, dice, te enseñará cosas terribles, pues. Mira, en el Salmo 45 tenemos, por ejemplo, hermano, tenemos estas escrituras, ¿verdad? Fíjese pues lo que dice. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Salmo, vamos a ver, 45, ¿verdad? Por ejemplo, dice, vamos a ver. Por ejemplo, dice aquí, ¿verdad? Hablando primero del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, que es el modelo, ¿verdad, hermano? Dice aquí, verso 7, amaste la justicia, dice, y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios. Fíjese, te ungió Dios. La unción es la habilidad de Dios para hacer las cosas que Dios desea que un hombre haga. Pero antes de ser ungido, tuvo que haber aprendido justicia, dice, y a separarse del mal. Es obvio, ¿verdad? Es el primer requisito, la separación, ¿verdad, hermano? La separación para el proceso de consagración, digamos, ¿verdad? Para merecer, pues, ser ungido, ¿verdad? Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Ahora dice mirra, fíjese, hermano, otra vez, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos.
Mira, pero ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Porque aquí dice, vamos a ver, dice, fíjese pues, en el versículo 4, dice, por ejemplo, dice en la parte final, cabalga, después de los 2 puntos, ¿verdad? Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Sí? O sea, aquí nos presentan condiciones que deben haber para que Dios nos enseñe, para que Dios se revele a nosotros, para que nos enseñe cosas terribles, dice aquí. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Bueno, y creo que para nadie es un secreto, para nadie es un secreto que estas virtudes escasean, hermano. Son muy escasas, mayormente en medio de nuestra convulsa sociedad en la que nos tocó vivir, en este mundo, hermano, en este tiempo. Hasta Pilatos en su tiempo, bueno, Pilatos, usted sabe, ¿verdad? El representante de un imperio absolutamente corrupto, ¿verdad? Como lo ha sido Roma toda la vida. Cuando Jesús le dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Qué cosa es verdad? Dijo. No existía la verdad ahí. Bueno, usted sabe que ese imperio era un imperio de intrigas, ¿verdad, hermano? De mentiras, mira, de falsedades, de corrupción, pues, mira. Hasta el día de hoy lo es. No existe la verdad allí. No hay verdad. Definitivamente. Ahora imagine, pero recordemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando, pues, ya de un servicio, porque aquí dice, pues, entonces sigue diciendo, ¿verdad? Dice aquí, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre sus compañeros. El que Dios haya ungido fue porque se agradó de él. Se agradó de él. ¿Y qué fue lo que le agradó a Dios de su hijo? Pues que era humilde, era manso y consecuentemente pues anhelaba hacer su voluntad. Entonces Dios le concedió esa porción de unción. Ahora, pero el punto está que lo compara aquí, dice, con óleo era, hermano, de gozo. Pero después dice, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. En estancias de marfil te han recreado. Hijas de reyes entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, fíjese. Fíjese este proceso. ¿Qué significa esto? Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre, ¿verdad, hermano? Que la Biblia dice, sabiendo que habéis sido rescatados, ¿verdad?, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Esto es un llamado a olvidar tu pasada manera de vivir, tu herencia pecaminosa que traías. Es un asunto de separación. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar sin la mirra? Es imposible, 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 hermano. Como decíamos el día de ayer, ¿mudará el negro su pellejo o el leopardo sus manchas? Así también vosotros, ¿cómo podréis hacer bien estando habituados, acostumbrados a hacer el mal? Recuerdo, hermano Meme hablaba de ese mensaje, como la reina, para poder ser presentada delante del rey,
al cabo, dice, de haber estado ya 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con cosas aromáticas y aceite de mujeres, ¿verdad, hermano? Eso ya tiene que ver con diferentes gracias que Dios da, ¿verdad, hermano? Diferentes gracias, como Pablo decía. Mira, ¿qué aprovecharé? Decía, si yo fuere a vosotros y no fuere o con sabiduría, o con revelación, o con doctrina, o con ciencia, pues. Esos ingredientes deben existir en una predicación. Debe haber sabiduría, debe haber revelación, debe haber doctrina y debe haber ciencia. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues nadie es suficiente. Pero hay promesas. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no sean dadas de su divina potencia. Bueno, entonces yo no tengo por qué esforzarme, ¿verdad?, para preparar algo, porque Dios prometió que eso nos va a ser dado de su divina potencia. Recordemos que su divina potencia es su palabra, pues Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Recuerdo una vez un hermano estaba predicando en la iglesia y seguramente pues sintió que no le estaba fluyendo, ¿verdad? Y se sintió avergonzado y ya se iba a quitar, había hablado como 15 minutos. Y dijo el hermano, bueno, hermanos, yo creo que hasta aquí llegué. Pero hermano M estaba hasta atrás. Y desde atrás le gritó, la palabra tiene poder para deshacer toda opresión. Siga, le dijo, siga. Fíjese, él ya iba a parar porque sentía, pero es que así pasa, ¿ves? Si no cree usted que desde el momento en que venimos ya hay un fluir, o desde el momento en que empieza una predicación, la gente empieza a recibir. A veces tiene que pasar un tiempo hasta que la persona que está sentada en la banca está dispuesta para que Dios deposite en ella pues su palabra, ¿verdad? Porque las circunstancias de este mundo no siempre permiten que una persona llegue a la hora de la reunión pues en condiciones apropiadas como para inspirar al que predica, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, hermano. Esa es otra cosa, ¿verdad? Cuando uno anhela o practica o trabaja para servir a Dios en el ministerio de su palabra a través del Espíritu Santo, entonces uno está dependiendo, hermano, en gran medida de los receptores que hayan, ¿ves? De los oídos que hayan, mira, de los corazones que tengan pues hambre y sed de justicia. Entonces ellos van a ser saciados. Uno solo es un medio, solo es un mensajero. Volviendo al Salmo 45, miren lo que es el verso 13. Toda ilustre es de dentro la hija del rey. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes en pos de ella, sus compañeros, dice aquí, sus compañeras serán traídas a ella, ¿verdad, hermano? Entonces hay aquí ciertas fragancias, ¿verdad, hermano? Ciertas fragancias, ¿verdad? Mirra, aloe, casia, exhalan todos tus vestidos. Ahora yo creo que estas cosas están relacionadas con lo que dice, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Porque como hablábamos, hay cosas que para Dios
huelen, hermano. Aquí dice mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. El libro de Cantares dice que las palabras de Jesús trascendían, hermano. Y hay un versículo misterioso también, creo que es Cantares 5, que dice, mi amado es para mí como un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. ¿Qué quiere decir eso? Que para ser conscientes y agradecidos por la bondad divina, necesitamos a veces sufrir. Por eso dice, como un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, dice. Así es mi amado, ¿verdad? Así es para mí, mi amado. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad, hermano? Damos gracias a Dios porque es menester, dice que por muchas tribulaciones. La reina Esther pasó 6 meses en óleo de mirra. Todos los días, durante 6 meses, la bañaban con esa fragancia, ¿verdad? Con mirra, que es una, ¿cómo decirle? Una especie purificante. Y después con cosas aromáticas, ¿verdad? Porque es en la medida en que padecemos que nuestros corazones son quebrantados y entonces somos agradecidos, ¿verdad, hermano? Sensibles, ¿verdad? Dóciles, pues, ¿verdad? A la voz de Dios, ¿verdad, hermano? Bueno, espero que la gracia de Dios nos ayude. Mejor volvamos a lo de la burra de Balaam, ¿verdad? Creo que es un tema muy interesante y muy importante. Porque como vuelvo a repetir, ¿por qué permitió Dios que una burra hablara? Es como una lección para niños, pues. Cualquiera recuerda eso, hermano. Y es que qué precioso es Dios. Qué precioso es cómo Dios nos la pone tan fácil para recordar las cosas que son importantes para Él. Muy importantes. Como tu perspectiva o tu apreciación en relación a su pueblo, hermano. Y sobre todo, en relación a sus derechos. A sus derechos, ¿verdad? Porque Dios es amador del derecho. Y consecuentemente, aborrece el agravio. Los ancestros de los árabes, los madianitas, los amonitas, los moabitas de antaño, los ancestros de estos, hay descendientes de estos personajes, los mismos pues, imagínense. Israel no les estaba quitando nada a los árabes, no le estaba quitando nada. Es más, cuando llegaron a Moab, Dios les había instruido que no fueran a pelear con ellos. Lo mismo pasó con Esaú, ¿verdad? Con el monte de Seir, lo que hoy es el territorio de Jordania, lo que hoy conocemos como Jordania, ¿verdad? Si miramos la Biblia, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 2, vamos a ver, encontrar algo aquí. Mire pues, verso 4, dice aquí, ¿verdad? Cuando Dios estaba llevando a Israel a Egipto, ¿verdad? A su tierra, perdón. Verso 4 dice, y manda al pueblo, diciendo, le dijo Dios a Moisés, pasando vosotros por el término de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho, no os metáis con ellos, que no os daré de su tierra, ni aun la holladura de la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Dios instruyó a su pueblo a respetar las heredades que Dios le había dado a sus hermanos, pues, y a sus primos también.
Vaya a ver, entonces ve lo que dice aquí, ¿verdad? Fue un mandamiento de Dios. Pasando vosotros por el término de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, que no os daré de su tierra, ni aun la holladura de la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Leamos un poquito más abajo. Más abajo, lo que dice. Verso 8. Y pasando de nuestros hermanos los hijos de Esaú, o sea, Israel hizo caso, ¿verdad? Pasaron, no se metieron con ellos, porque Dios le había dicho. Y pasando, después llegaron a los términos de Moab, que es donde se dio el conflicto, ¿verdad, hermano? Por la paranoia de este rey de Moab, de Balac, rey de Moab, mira, que en su paranoia, pues, se le metió de que Israel le iba a comer todo, como un buey lame el pasto. Y pasando en sus hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, ¿verdad? Dice aquí, por el camino de la llanura de Elat y de Esión-Geber, y volvimos, y pasamos, dice, camino del desierto de Moab. Ahí llegaron a Moab. Oiga, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, que no te haré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Mire cómo Dios instruyó a su pueblo a respetar el derecho de los demás. Pero pues sus cuates no respetan el derecho de Israel. Entonces, Dios tuvo que tomar cartas en el asunto, porque Dios no ve con buenos ojos el agravio ni la violación de derechos de nadie, mayormente tratando de su propio pueblo. Así como protegió los intereses de estos personajes, así Dios protege los derechos de Israel sobre su tierra que Dios le dio. Espiritualmente, hermanos amados, Israel tiene derechos tan sagrados e inalienables como tus propios derechos, como tus mismos derechos. Tú tienes derecho a una herencia, a una salvación por la fe, por medio de Jesucristo, por medio de la sangre. Ellos también, exactamente igual que tú. ¿Y qué crees tú, pues? ¿Qué crees tú que solo tú? No, esto solo, esos disparates que se dicen a veces, hermano. Que Israel ya no, que la iglesia sí, ahora Israel ya no. ¿Qué ignorancia? No conocen a Dios. En esta ocasión, cuando Dios permitió que aquella burra hablara, también Él habló. Al burro de Balaam le habló. Levántate, Balac, y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Le tuvo que enseñar a este impío, porque para que aprendiera, hermano, que Dios decidió bendecir. Y yo, dijo Balac, no podré revocar eso. ¿Cómo vas a revocar eso? Si su mano extendida, ¿quién la hará tornar? ¿Quién? ¿Y quién podrá contra mí en batalla? Espinos y cardos, yo los hollaré, quemarélos juntamente. ¿O forzará alguno mi fortaleza? Me mejorará paz conmigo, hermano. Mejorará paz conmigo, porque esta situación que se dio en aquel momento
Esa historia, ahí la lee usted en su casa. Números 22, verá. Lo mismo que está pasando hoy. Les decía que Jeremías 16, ya lo leímos, nos da una panorámica, ¿verdad, hermano? Una panorámica muy interesante acerca de este mover de Dios, de lo que llaman sionismo, ¿verdad? Sionismo. Así se le llama al movimiento de inmigración judía hacia su tierra. El sionismo. Así se conoce en todas las lenguas. Sionismo. Sionismo viene de la palabra Sión. Sión es un monte de Jerusalén, que significa el elegido. Y la palabra sionismo lo que explica es el sentimiento de los hijos de Israel de llevar a todos los judíos a Sión para esperar allí la venida del Mesías. Para eso es, ¿me entiende? Porque así lo mostró Dios. Miremos lo que dice aquí. Miremos lo que dice aquí. Vamos a ver si marqué, sí. Indicado. Ahora mire pues. Verso 14. Vamos a leer despacio, ¿verdad? Empero, he aquí vienen días, dice Jehová. Imagínense, Jeremías escribió esto hace 2600 años. De lo que Dios va a hablar aquí es de lo que está pasando hoy. Pero que Dios lo compara con lo que hizo en el pasado, cuando sacó a su pueblo de Egipto. Por eso dice, empero aquí vienen días, dice Jehová, que no se dirá más. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Ya no se refiere a aquel éxodo, sino a un nuevo éxodo. Sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del Aquilón y de todas las tierras a donde los había arrojado. Imagínense qué señal esta. Porque Pablo dijo, ¿qué nos enseña esto? ¿Por qué debemos estar atentos a esto? Porque esta operación divina debe de ser completada, pero después que haya sido añadida a la plenitud de los gentiles. Esta operación es la que nos enseña cuándo se cierra la puerta de esperanza de salvación para todas las naciones. ¿Y cuándo viene la restitución de Israel? Que es el último acontecimiento antes de la resurrección, hermanos. Todo está aquí. Todo está ya programado aquí. Vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más. Vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino vive Jehová, que trajo la simiente de Israel de la tierra del Aquilón y de todas las tierras a donde los había arrojado. Fíjese, y volverélos a su tierra, la cual di a sus padres. Centímetro a centímetro, hermano. Pero como este es un asunto caliente, ¿usted ha visto la oposición que se le presenta a esto? Igual que lo que pasó. Como Balac, rey de Moab, fue y contrató a un hombre poderoso para que maldijera a Israel. Porque yo sé que el que tú maldigas será maldito. ¿Quiénes son los poderosos de hoy? La ONU, la UEA, Rusia,
Corea del Norte, China, que tienen voz y voto en las naciones. A ellos apelan los árabes para que impidan que Israel se asiente en su territorio. Y por eso se les ocurrió la sublime idea de partir el territorio en dos, fíjese, hermano. Imagínense, partir el territorio en dos. ¿Sí? Ese es el caballito de salida de todo el mundo ahorita. Todo el mundo se está juntando en contra de Israel para favorecer a los árabes con un Estado palestino adentro del territorio de Israel. Es más, ¿sabe dónde? ¿Sabe qué lugares ocupa ese territorio? Jerusalén, Belén, Siquem, Silo, Jai, Hebrón. De eso estamos hablando. Lo que Jordania le llama su bloque occidental. Porque en la guerra del 48, en la guerra de independencia, cuando Israel no tenía nada, Jordania anexó ese territorio. Pero en la guerra de los 6 días, 19 años después, volvieron a atacar a Israel, pero Israel les quitó los territorios que les habían quitado a ellos en el 48. Desde ahí empezó Balak a apelar a las naciones para que le devuelvan su territorio, su bloque occidental. O sea que Jordania reclama ese territorio. Vaya, y allá se puede imaginar lo que va a pasar, ¿verdad? Bueno, ya sabemos todo lo que va a pasar. Gracias a Dios por la profecía bíblica, porque a diferencia de lo que los periódicos enseñan, que solamente enseñan lo que pasa, la profecía bíblica nos enseña lo que va a pasar y cómo va a terminar. Nadie puede impedir que Dios cumpla sus agendas. El monte de Sión está en Jerusalén. Es una de las colinas de Jerusalén. ¿Y sabe qué va a pasar? Lo que Juan vio. Yo vi al Cordero que estaba sobre el monte de Sión. Y eso es en el momento de la redención final. Mira, estamos hablando de Apocalipsis 14, pues. Mira, la visión. Pues como vuelvo a repetir, Dios está llevando a los judíos de regreso para esperar allí la venida del Mesías, para cumplir la promesa que Dios le dio a Daniel, que iba a cumplir, pero en un periodo de tiempo conocido como la semana número 70 del profeta Daniel, porque 70 semanas están determinadas. ¿Quién va a ganar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se va a cumplir lo que Dios determinó? ¿O las naciones van a alcanzar a ver su deseo sobre Sión? Como dicen ellos, hermano, vean nuestros ojos, nuestro deseo sobre Sión. Vamos a ver lo que dice Miqueas 4. Ya que aquí solo quise leer Jeremías para que usted mire la comparación que Dios hace con aquel éxodo y con este éxodo, y cómo lo mismo está pasando. Ahora, ¿quién es la burra de Balaam? ¿Quién quiere hacer de la burra de Balaam, hermano? Pues solamente nosotros, ¿verdad, hermano? Que fuimos redimidos, los que éramos, como dice la Biblia, que nacimos como un asno, pero hemos entendido, hermano. Hemos entendido para no cometer errores, pero muchos están cometiendo errores. Y consecuentemente necesitan que se les recuerde, que se les advierta, ¿verdad? Como lo hizo la burra de Balaam, pues. Aunque te den palo, porque seguramente te van a dar palo por esto. Si te sales del camino por donde te obligan a ir, te van a dar palo. Si tratas de irte por otro lado, de donde Balaam va,
con la intención de maldecir a Israel porque habían dones de por medio, había dinero. Balac había apelado a un hombre poderoso. Los adivinos eran los más poderosos en aquel momento. Los árabes están apelando a las naciones que tienen poder de veto, o sea, de imponer sanciones, de imponer restricciones, de evitar, ¿sí, hermano? Y por eso es que Israel todavía no ha logrado edificar su templo. Pero imagínense el territorio que codician los árabes, es donde tiene que haber un templo, porque que habrá un templo, habrá, porque Dios lo dijo, está escrito aquí, y aquí vamos a leer. Bueno, este es un asunto muy extenso, hermano, que gracias por escuchar. Vamos a ver qué está pasando ahorita. Lo que está pasando es lo que Miqueas 4 dice en el verso 11. Y damos gracias a Dios por el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, porque Él es el único que puede significar en qué punto de tiempo están sucediendo las cosas. Y aquí lo tenemos. Entonces que el Espíritu nos guíe. Dios está viendo desde el cielo todo el movimiento que están haciendo las naciones. Pero mire lo que dice. Ahora, empero, ahora se han juntado muchas gentes contra ti. Sí, lo estamos viendo. Y ya vamos a ver el clímax de esto. Y dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo sobre Sión. Lo que desean ellos que se haga ahí en Sión, véanlo nuestros ojos. Que haya otro estado palestino ahí, que partan en dos el territorio, un estado judío, un estado árabe. Mire, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová. Esta gente está metiéndose en un problema, hermano. En un problema, porque nadie puede impedir que Dios cumpla sus promesas. Porque Dios establezca justicia. Porque Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. O sea, a todos los que les violan sus derechos, pues, que les quitan sus derechos, sus herencias. Vean nuestros ojos, nuestro deseo sobre Sion, podamos ver realizado el propósito, un estado palestino en Jerusalén como capital. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová. Tú sí, como la burra, hermano. Esta información tiene que hacerte hablar en contra de estos atarantados, hermano, que están ciegos, pues, ¿verdad? Por codicias, porque hay mucho dinero de por medio, mucho dinero. Usted no sabe las cantidades de dinero que circulan, hermano. ¿Me entiende? Y por eso usted mira que hoy gobiernos, medios de comunicación masivos, la opinión pública internacional, todo el mundo aceptó el mito de que hay un territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel. Ilegalmente. Sí, si hasta el Papa está metido en esto. Y está metido más que nadie. Desde antaño, ¿verdad? Desde los días de Juan Pablo II, dijo Juan Pablo II, es que los derechos territoriales de Israel no deben de ser considerados desde la perspectiva religiosa, sino desde la perspectiva de los derechos internacionales. Todos tienen derecho, hasta los... ¿Y por qué no les da un pedazo él? ¿Qué derecho van a tener? No. Si violencia de pobres
y extorsión del derecho y de la justicia. Vierais en la provincia, peor en Jerusalén, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, la ciudad del gran rey. Porque esa fue la ciudad que él escogió para hacer habitar ahí su nombre. Y es la herencia que Dios le dio a su pueblo. Y el sitio del templo, el rey David lo compró con su dinero a Ornán Jebuseo para edificar ahí el templo de Dios en el monte Moria, el mismo monte antiguo en donde Abraham iba a sacrificar a Isaac y en donde Dios hizo un pacto con él. La tierra de Canaán, o de Kenán, como dice el hebreo, le pertenece a Israel por decreto divino. Y como es un decreto divino, es un derecho soberano de Dios arreglar las cosas. Ya lo vemos en Zacarías, hermano. Zacarías contiene una información muy importante. Ya la voy a leer después de esta. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová. Primero dice, ahora empero se han juntado contra ti. Ahora empero se han juntado muchas gentes contra ti. Y dicen, sea profanada. Diría yo, sea profanada, hermano. Y vean nuestros ojos su deseo sobre Sión. Ya lo expliqué. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni estuvieron en su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Como quien junta un montón de gavillas en una era para triarlos, para aplastarlos por medio de su pueblo. Y mira lo que Dios le dice a Israel: levántate y tría, hija de Sión, porque tu cuerno tornaré de hierro. Este es un lenguaje divino que nos explica el desarrollo tecnológico que Israel tiene. El desarrollo tecnológico que Israel tiene, el desarrollo nuclear que Israel tiene, es un asunto divino. Tu cuerno tornaré de hierro y tus uñas de metal. Usted sabe que la tría se hace con bueyes, pero un buey con uñas de metal, hermano, va a aplastar el trigo, el grano. Tu cuerno tornará de hierro y tus uñas de metal, y desmenuzarás muchos pueblos. Y consagrarás a Jehová sus robos y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Siempre ha pasado. Me recuerdo después de la guerra de los 6 días, a Israel le quedó un despojo. Lo que le quitaron a los enemigos, lo que le robaron a los enemigos, en armas, en tanques, en aviones. A Israel le quedó un despojo que les permitía pelear otros 6 días sin usar nada de lo de ellos. Consagrarás a Jehová sus robos, por supuesto. No se adueñaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque eran 103 millones de árabes contra 3 millones de judíos, hermano. Era imposible que Israel ganara esa guerra. Pero Dios dijo, levántate y tría, hija de Sión. Échale reata, hijo de Sión. Si quisiéramos ponerlo en nuestro lenguaje, ¿eh? En bomba dicen ahora, voy a saber qué quieran decir los de ahora. ¿Eh? En bomba dicen. Levántate en bomba, ¿eh? Levántate y tría, hija de Sión, porque tu cuerno tornaré de hierro y tus uñas de metal. Y desmenuzarás muchos pueblos hasta muy lejos, y consagrarás a Jehová sus robos y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Ahora vamos a ir a Zacarías, hermano. Vamos a ir a Zacarías.
Zacarías es un profeta importante para este momento, ¿verdad, hermano? Un profeta importante. Y esto aquí este profeta, el capítulo 1, vamos a ver el capítulo 2. El capítulo 2. Capítulo 2 de Zacarías, verso 1. Alcé después mis ojos. Eso está pasando ahora también. Está pasando ahora en las regiones celestiales, en el mundo de Dios, invisible a los hombres, pero escrito aquí. Estas escenas están sucediendo en el cielo ahora. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Bueno, se lo voy a poner en otras palabras. Aquí vamos a ver, aquí vamos a solucionar las cosas. Y díjele, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Es que ese es el notario divino para solucionar este lío. Va a venir con su metro para medir a ver de quién es en la tierra. A medir a Jerusalén, pues, para ver cuánto es su anchura y cuánta es su longitud. ¿Qué quiere decir? A ver si su pueblo está habitando dentro de los límites que Dios le dio. Porque esto es del cielo que viene, hermano. A medir a Jerusalén. Ahí vamos a ver, ni un centímetro. Vamos a, como dice Netanyahu hoy, ¿verdad? Ni un metro le vamos a dar. ¿Cómo vamos a dar un metro? Imposible. Pero no es fácil mantener una postura así ante la política internacional, ante la hipocresía y la doble moral que prevalece hoy. Usted sabe que hoy, usted sabe que en el día de hoy, ¿verdad? Bueno, se normaliza lo vulgar. Y se aplaude la inmoralidad. Pero ¿quién le va a hacer justicia a Israel? Pues este personaje viene a medir, hermano. Yo me recuerdo que en la casa, cuando vivía en la zona 7, teníamos un problema. Que un vecino, afortunadamente era amigo de mi suegro, y eran amigos, que era la casa de mi suegro, edificó su pared, pero se pasó 20 centímetros al terreno de mi suegro. Y había hecho el muro. Pues cuando fueron a medir, pues se había pasado 20 centímetros al terreno de mi suegro. Pues como eran amigos, ahí hicieron un trato y lo solucionaron y quedaron en que iban a hacer una casa, pero quedó la pared a medio edificar ahí adentro, ¿verdad? Y hicieron un trato. Pues tuvieron que medirlo, hermano. Tuvieron que sacar los planos, sacar el escritorio, a ver a quién le pertenecía, pues. Israel tiene un espía en el cielo que no se duerme, hermano, ni se adormece, el que guardará a Israel, ¿verdad? Jehová es tu guardador. Porque se han juntado muchos. Dios va a llamar a su burra, hermano, a su antigua burra, para frenar la locura de estos insensatos. La locura del profeta, hermano. Ahora mire, pues, lo iba a medir. Aparte viene una promesa. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo. Y otro ángel le salió al encuentro. Esto es como una literatura apocalíptica. Son visiones, revelaciones, pero están pasando en el cielo. Que Zacarías las escribió desde hace mucho tiempo, hermano, para nosotros. Amo yo esta promesa. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo. Y otro ángel le salió al encuentro y díjole, corre, habla a este mozo, al que tenía la vara, diciendo,
sin muros. O sea, van a medir la ciudad, pero no le van a poner muros, no le van a poner protección. Solo mírenme el terrenito ahí, y yo me voy a encargar de defender los términos de mi pueblo. Esto quiere decir esto. Corre, habla a este mozo, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de los hombres y de las bestias en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Esto tiene que ver con la visitación del Mesías. No, pero mira, ¿qué cosas, hermano? ¿Qué implica yo seré para ella muro de fuego? Esto es el celo divino, hermano, ejecutando juicio. Como dijo Miqueas, levántate y tría, hija de Sión. Tu cuerno todavía no tengan miedo. Dale, pelea ahí. En el libro de Zacarías, que tiene 14 capítulos, 48 veces aparece Jehová de los ejércitos. 48 veces se firma Dios con esa firma, hermano, en el libro de Zacarías, porque el final de los tiempos iba a estar caracterizado por guerras en contra de Israel, oponiéndose a que Israel se asiente en su territorio y edifique casa a Dios. En el periodo de la semana 70. Me gusta mucho oír lo que Daniel dijo. 70 semanas están determinadas, pero eso no lo dijo él, eso lo escribió él. Un mensajero celestial fue enviado para decirle esto. Mira, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, para concluir el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, significa 70 semanas para que ustedes reconozcan al Mesías como el Rey de los santos, al santo de los santos, para ungirlo, para reconocerlo. ¿Me entiende, hermano? Bueno, es algo importante lo que está pasando. Lo mismo, ¿verdad, hermano? Lo mismo que pasó. Por eso es que bendecimos a Dios por el asna de Balaam, porque nos libra de iniquidad. Aquel hombre fue reprendido por su iniquidad. Iniquidad es un pecado, una transgresión, pero esencialmente rebelión en contra de una autoridad. Cuando se procede en contra de una autoridad, de un funcionario público, eso es iniquidad. Recuérdese que hay impiedad y hay iniquidad. Mira, es cuando se trata de proceder contra una autoridad, y mayormente contra una autoridad divinamente ordenada. Porque atentar contra una autoridad divinamente ordenada, eso significa destruir los medios que Dios dejó para alcanzar el propósito de su corazón, hermano. Bueno, no es extraño que el enemigo le haga guerra a Israel, por cuanto es el medio que Dios dejó para bendecir a las naciones. La simiente de Abraham, pues, verá. Que Dios nos ayude, hermano, verá,
Que Dios nos ayude, pues, sí, a soportar, ¿verdad? Algunos palos ahí, palitos ahí que a veces le dan a uno, ¿verdad, hermano? Simplemente por defender, ¿verdad? O por procurar la paz de Jerusalén. Cuando la Biblia dice orar por la paz de Jerusalén, uno está clamando a Dios porque haga justicia allí, porque no puede haber paz sin justicia. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, paz y seguridad allá. Entonces hay que resolver esto, sí. Está bien, vamos, ya envié yo a alguien a medir ahí. Este personaje creo que ahora está midiendo el territorio. Pero yo seré muro de fuego alrededor de Jerusalén y seré por gloria en medio de ella. Bendito sea Dios, hermano. Bueno, yo sí me alegro. Me alegro porque me identifico, hermano, con los sufrimientos del pueblo de Dios. ¿Verdad? Es que ¿cómo reaccionaría usted si viniera alguien deliberadamente a su casa y le diga, voy a agarrar un cuarto aquí y aquí te me vas para la calle, me sacas todo de aquí? Imagínese, a su propia casa, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Importante. Así que cantamos un canto, ¿verdad? Cantamos un canto dedicado a Israel, se lo dedicamos, ¿verdad? Dios no los trajo hasta aquí para volver atrás. Los trajo aquí a poseer la tierra que les dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, tú nunca temerás. Te trajo aquí a poseer la tierra que les dio. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Y al final tendremos paz, ¿verdad? Para la gloria de su santo nombre, y su pueblo descansará. Mira, al final hay muchas promesas, muchas relacionadas con eso, que para nosotros significan pechos de sus consolaciones y de los que se nos permite recibir, si es que nuestro corazón pues se solidariza, ¿verdad? Así que Lehit Traot en hebreo significa nos vemos después, hasta la vista, nos vemos despuesito, ¿verdad? Lehit Traot esto se añade a esta palabra Shalom Haverim. Shalom Haverim. Paz, amigos. Nos vemos pronto, ¿verdad? Aleluya, ya nos vamos a ver, hermano. Shalom Haverim. Haver es amigo. Haverim es amigos en plural. Paz, amigos. Lehit Traot. Es un canto hermoso. Shalom Haverim. Shalom Haverim. Shalom, shalom. Lehit Traot. Lehit Traot. Shalom, shalom. Nos vemos pronto, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar. Irakito la bako, estoy acá, estoy